Damos comienzo a las noticias penales, junto al abogado Sergio Díaz Bravo y la conducción de Marcela Medina Adán. Bienvenidos. Muy buenos días, muy contentos de dar inicio a un nuevo programa de Esperanza FM. Queremos agradecer la gran sintonía a nuestro primer programa. Todos los mensajes recibidos durante la semana los hemos leído pero atentamente. Agradecemos sus visitas en la red social de Facebook de Noticias Penales, sus deditos para arriba. No se pueden perder este programa que subiremos en un ratito más para que puedan vernos mientras estamos al aire. Un espacio único donde junto a ustedes analizaremos cada viernes de 9 a 10 de la mañana las informaciones más relevantes en materia penal. Conversaremos junto al abogado Sergio Díaz Bravo. ¿Cómo está, abogado? Bien, buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Y en la conducción que les habla Marcela Medina Adán. Bienvenidos a la sintonía. Nos encanta estar junto a ustedes, mucho más allá del dial. Saludos muy cariñosos para toda la provincia de Cautín, Malleco y Ancud, para quienes nos sintonizan en la carretera, acompañamos su viaje y a lo largo de todo Chile nuestra señal online de Esperanza FM. 250 internos del penal asisten al colegio que funciona al interior del recinto carcelario de la capital regional. Los internos cuentan con todas las modalidades de educación de adultos, básica, media y media técnico, profesional y científico humanista. Es el sueño de salir a la calle con otra mentalidad, con más herramientas, con la posibilidad de encontrar un trabajo y poder romper el círculo de la delincuencia. Este colegio tiene atención para quienes tienen necesidades educativas especiales. Por tal motivo, los internos que asisten pueden avanzar a su ritmo y se les prepara para una vida de reinserción en el futuro. El Colegio Manuel Rojas comenzó a funcionar en 1941, hace 77 años. Hoy educa a 250 reclusos, de los cuales 100 cursan enseñanza básica y 150 completan la enseñanza media. La escuela cuenta con su director, Néstor Aravena Tapia, quien es nuestro invitado de hoy a Noticias Penales en Radio Esperanza FM. Bienvenido al programa. ¿Cómo está, director? Muy bien, muchas gracias por su invitación. Al contrario, nosotros felices que usted esté con nosotros. Gracias. Don Néstor, ¿cómo está usted? Muy bien. Don Néstor, la idea del programa, entre otras cosas, es que podamos transmitir a los auditores aquellos temas que son de relevancia en materia penal y evidentemente este tema, que es la educación de las personas que están privadas de libertad, es realmente fundamental. En ese contexto y sabiendo la función que usted desempeña, ¿podría explicarnos un poco cómo es el programa de educación dentro del recinto penal, a lo menos el de Temuco? Bueno, la escuela nuestra, que está al interior de la unidad penal de Temuco, en realidad se maneja desde el punto de vista curricular igual que cualquier escuela de adultos del país. El currículum es exactamente igual y obviamente por el contexto nosotros tenemos que hacer algunas adecuaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la duración de la jornada, que no puede ser igual que afuera. El inicio tampoco. Nosotros tenemos que esperar cierto horario en que se produce el desencierro de los internos. Eso pasa a las 9 de la mañana. Nosotros como profesores obviamente estamos desde las 8, pero recién contamos con los alumnos a las 9 de la mañana para iniciar la jornada escolar, que en lo normal se divide en dos. Una en la mañana, que empieza a las 9 y termina a las 12:30. A las 12:30 los alumnos concurren a almorzar y retomamos a las 1:30 la jornada para terminarla más o menos a las 17 horas. Eso es lo normal, pero evidentemente esto se tiñe con ciertas particularidades que se producen en una unidad penal. De repente hay situaciones que afectan algunos controles, allanamientos, que afectan el normal funcionamiento, pero en general es una escuela que responde a todos los requerimientos que son propios del Ministerio de Educación. Y esta es la que está acá en el recinto de Temuco, sí, señor, ¿verdad? Y dentro de la región, ¿cómo se maneja este tema?
Bueno, en realidad en Gendarmería hay varias cárceles, como ustedes saben, en la región, y todas tienen que tener la oferta educativa, todas las escuelas. Ahora, evidentemente, esto tiene que ver también con que las unidades sean más chicas o más grandes. Por ejemplo, hay unas escuelas que con una salita tienen suficiente. En el caso nuestro, no. Nosotros tenemos 10 salas, tenemos en este minuto tenemos 16 cursos, ya más los talleres que dan forma a las especialidades, que son taller de producto de la madera y uno de diseño, puede ser, o gráfica, básicamente. Ahora, el hecho de que seamos la escuela más grande en términos físicos hace que uno inconscientemente o los demás le asignen un rol de liderazgo. Nosotros también estamos inmersos en lo que es un microcentro que agrupa escuelas penitenciarias. Nosotros estamos en un microcentro que se llama Chepo Mafe. Tiene el nombre en mapuche, que significa gente soñadora, ya que en este minuto agrupa a la gente, a los profesores y alumnos de la escuela de Imperial, de Vilcún, de Lautaro, de Cholchol y nosotros. ¿Ya? Pero hay otras escuelas también que están en Cautín Sur, que se llama, que ahí está involucrada la cárcel de Villarrica y otras más. Pero entiendo entonces que esta función educativa se podría separar en dos ámbitos, uno más bien el curricular formal, por decirlo de alguna forma, y otro en donde se enseñan oficios. Exactamente. O sea, nosotros creemos que el norte de una escuela, la visión, la misión están íntimamente relacionadas con la reinserción social laboral de los alumnos. O sea, nosotros nos educamos para mandar a un alumno a Harvard, eso está claro. Uno cuando llega con esa ilusión de mejorar rendimientos académicos y cosas que uno no abandona, pero esencialmente nosotros tenemos que enseñar algún oficio a los alumnos internos, asumiendo que ellos tendrán que hacerse cargo de su propia vida, autogestarse como persona. No podemos nosotros cegarnos al hecho de que mucha gente no cree en los cambios de los presos y creen que siempre van a ser así, y obviamente las oportunidades que se le dan afuera son muy, pero muy limitadas. Sí, ¿y qué sucede? Bueno, yo estaba atenta y tienen 2 especializaciones, pero ¿por qué no hay otras especializaciones? Bueno, mira, algunas tienen que ver con... Hay algunas cosas que adentro tú no puedes hacer. Por ejemplo, en Gendarmería de repente produce un poquito urticaria que tú tengas un taller de mecánica, por ejemplo. Ya, claro, y por ejemplo de productos que tienen que ver con fierros, cosas así. Por las características de los alumnos, que ellos de repente ocupan materiales... Y con las herramientas que pueden Claro, y nos ha pasado. Sí, ahora, claro, nosotros estamos en una etapa de reevaluación, y dentro de los próximos meses seguramente vamos a plantear una parrilla distinta de especialidades que nos han pedido. Por ejemplo, electricidad, por ejemplo, no le hace mal a nadie, no afecta en nada a la seguridad. Entonces esa la vamos a retomar, y así como esa gafitería, que son de mucha utilidad para los alumnos y que no revisten ningún tipo de riesgo, que es un elemento que tú siempre tienes que tener en consideración. A mí esta labor encuentro maravillosa. No, a mí me llega muy de cerca, porque yo tengo un tío que durante muchos años trabajó en la cárcel de Puente Alto, haciendo clases de sastrería. Entonces la historia, lo que él contaba de su labor adentro, yo la escucho desde hace mucho tiempo. Entonces es un tema que me llega muy de cerca, encuentro que es una labor maravillosa. Bueno, también podrían hacer peluquería. Claro, peluquería. Por ejemplo. Y tenemos, como te digo, varias especialidades en el estudio. Pero lo potente, porque uno también cuando tú planificas, tienes que tener presente el interés de las personas. Exacto. Te fijas, pues yo podría hacer un curso de ascensores, pero nadie quiere manejar un ascensor, ¿no? Pero acá no, como se tiene presente, y los chicos siempre han hecho mucho hincapié en el tema de la gafitería. Les gusta. Hicimos uno así como en borrador con un ex reo que nos fue a ayudar, fue grito y plata. O sea, instalar califón, arreglar llaves. Oye, podemos tener locutores también. Yo les voy a hacer un curso. Ya, perfecto. No, feliz. Sí. De verdad. ¿Y sabes por qué se lo digo? Porque en un minuto me tocó estar con
una persona en Santa Cruz que colabora con el penitenciaría que está ahí en la zona y enseñan cerámica. Entonces, cuando uno de los reos que tiene permiso para salir y poder vender estos productos, me dijo que lo único que quería era ser locutor. Así que le dije, pero con mucho agrado, ¿y por qué no? Claro. Por supuesto. ¿Y qué pasa con ellos después? ¿Tienen la posibilidad de seguir estudiando una carrera universitaria? Porque algunos siguen privados de libertad, pero pueden seguir estudiando. Claro, no muchos, pero hay alumnos en este minuto que están estudiando en la universidad. De repente algunos, por ejemplo, el año antepasado, uno de los alumnos sacó 800 puntos. Bien. ¿Te fijas? Pero desgraciadamente muchos saliendo de la cárcel no cuentan con los apoyos mínimos necesarios. Y una persona que sale después de una pena más o menos prolongada se encuentra sin mundo afuera, absolutamente desadaptado, sin ningún tipo de recursos, y de manera tal que yo soy un convencido que si no tenemos una buena pista de aterrizaje afuera no es mucho lo que podemos hacer. Ese es el punto, porque ellos realizan una labor muy, muy, muy importante al interior, porque no solamente entregan esta posibilidad de estudiar, de acceder a algún oficio, sino que además es una forma muy sana de matar el tiempo. Sí. Porque ese es un gran tema al interior de la cárcel, el matar el tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa después? O sea, como muy bien dice él, la pista de aterrizaje para salir después se encuentran a veces que no existe. Los internos privados de libertad tienen derecho a la educación. El Colegio Manuel Rojas educa a 250 reclusos, de los cuales 100 cursan enseñanza básica y 150 completan la enseñanza media. La escuela es dirigida por su director Néstor Aravena Tapia, que nos acompaña, y nuestro invitado, por supuesto. Sergio, ¿qué te parece? Estábamos conversando antes de ir a la pausa musical con esta pista de aterrizaje que necesitan, ¿no es cierto?, los privados de libertad y que posteriormente van a salir y que necesitan, aparte de tener esta herramienta educacional, continuar en la vida. Evidentemente es una situación que desde el punto de vista de gendarmería, desde el punto de vista de la labor que hace el director y las personas que con él trabajan, es fundamental. Pero lo que ocurre después en el medio libre es una situación que también debería poder manejarse, coordinarse, dar realmente oportunidades. Es un tema que quizás deberíamos tener otro invitado que nos pudiera ilustrar de... Saber qué pasa después. Saber qué pasa después. Ese seguimiento no existe. No, sí existe de parte de Gendarmería. Ellos tienen una suerte de departamento que está justamente responsable de hacer una suerte de seguimiento de los internos. Pero una cosa es el seguimiento y otra es la ayuda real. Claro. Aquí solamente existe el seguimiento. El seguimiento y bueno, el apoyo en términos de que algunas empresas contratan chiquillos y la gente de Gendarmería se trata de reforzarlo y apoyarlo en eso. ¿Y cuáles son las principales dificultades que tienen ustedes como educadores? Porque son adultos, no es fácil comenzar con ellos, a enseñarles a lo mejor a escribir, a sumar, etcétera, a interesarse por esto. Sí, tiene sus bemoles, pero bueno, la pega de uno es esa, justamente, hacerle sentir de que muchas de sus opciones futuras pasan porque se eduquen, porque aprendan ciertas cosas. No es menor el tema, porque las personas privadas de libertad en muchos casos es porque vienen, eso es, llegar a la cárcel es producto de algo previo. Muchos de ellos son, hablando así en términos no sé qué tipo, alérgicos al estudio. Entonces yo no puedo pensar que de repente les dio un ataque y les dieron todas las ganas, no. Uno tiene que ser honesto y reconocer que muchos de ellos instrumentalizan la educación, porque eso significa algunos beneficios. Derechamente en la cárcel se contabiliza como mérito el que ellos asistan a la escuela. Entonces uno tiene que utilizar eso y ahí empezar a hurgar y tratar de interesar. Y hay muchos alumnos que efectivamente reconocen que eso les abrió un mundo de expectativas con respecto al mundo.
¿Y cómo van avanzando? ¿Hay algunos que repiten? Claro, hay unos que se encariñan con los cursos y hay que contratarle a un abogado para que los pase de un curso a otro. Ahí está, don Sergio, usted tiene que ir a sacarlo para que pasen de curso. Eso es verdad, pero fíjate que también hemos tenido nosotros la satisfacción de ver que hay gente que literalmente se le abre el mundo. O sea, un tipo que aprende a escribir su nombre en el contexto externo, en el mundo libre, no significa nada o muy poco. Pero para una persona que a los 50, a los 60 años aprende a escribir su nombre es una epopeya. Incluso esto mismo a nosotros nos ha llevado a buscar un programa especial que está impartiendo el Ministerio de Educación, que tiene que ver con un proyecto educativo especial, el PIE que se llama, que es un proyecto específicamente orientado a personas que tienen serios problemas de aprendizaje. Serios problemas. Pero ahí nosotros hay una atención personal con ellos, tenemos nosotros psicólogos, tenemos educadores diferenciales y psicopedagogos, que es gente que atiende de uno por uno. Se dividen los cursos y se sacan los alumnos con más dificultades y se atienden justamente para lograr que aprendan algo, y en eso hemos tenido éxito. Yo creo que uno de los programas que ha tenido más éxito es justamente dentro de una unidad penal. Y el Ministerio ha hecho un poco, nos ha prestado ropa, hablando en chileno, porque ese proyecto tiene que ver exclusivamente con niños, porque el niño tú lo tomas en primero y después en octavo tienes que ver cuánto avanzó, y con adultos es diferente, pero también hemos logrado hartas cosas. Directora, a mí me llama la atención escucharlo, y para quienes lo están viendo a través de las imágenes que lo pueden hacer después de Facebook en Noticias Penales. Director, la tranquilidad con la que usted enfrenta esta situación, porque la verdad es que no es fácil ser un director de un colegio, más encima un colegio tan especial como este. ¿Hace cuántos años usted está en esta labor, principalmente ahí como director? Bueno, ahí en la cárcel yo llevo 8 años, pero yo soy antiguo ya, pues yo no me cuezo sin bicarbonato. Yo soy director hace 30 años. 30 años. 30 años, y a mí me gusta. Yo recientemente asumí otro periodo, yo postulé y en enero quedé, y me llamó mucho la atención porque la persona que me tomó el examen, venía una comisión de Santiago, no es así, pero bueno, ya soy tan viejo que y el hombre me dijo, de experiencia tiene que decir. Claro, el profesor que me interrogó me dijo, oiga, usted no se ve un mal director, me dijo. Ya, gracias, le dije, me estimula eso. Pero a lo que hoy me dijo que usted podría ser un director en cualquier liceo de Temuco, en cualquiera, yo sé que tendría éxito. ¿Y por qué se va a la cárcel?, me dijo. Yo le dije, primero, yo creo que uno para trabajar no tiene para qué pensar en lucirse, pues. Yo trabajo por trabajar y siempre he tenido como norte trabajar en un lugar en donde uno pueda servir. Y eso es lo que hago yo en la cárcel. Yo no me interesa la fama. Muchos amigos creen que yo estoy castigado al estar dentro de la cárcel, porque antiguamente era así, pues. Pero ahora no, un amigo dijo, no sé, yo estoy porque gané un poco, porque a mí me gusta y yo he visto el resultado. Yo creo que hay cualquier cosa que tú logres tiene mérito. Exactamente. ¿Te fijas? En otro lado. Y con cariño aún más. Claro, y yo ya conozco la idiosincrasia de los chiquillos, sé cómo ellos son, y yo tengo una muy buena relación con ellos, porque, bueno, yo me crié en un barrio acá de Temuco. Más de algún compañero mío de barrio estuvo preso. Entonces yo los conozco sus debilidades y también sus fortalezas. ¿Cuánto influye el ambiente también en la reinserción? Muchísimo. Si el gran problema de los cabros, de los alumnos, para ser más específico, es que vuelven a sus mismos contextos. Entonces vuelven a los mismos amigos, a las mismas costumbres. Entonces yo les digo, cámbiate de barrio, ándate para otra ciudad, cambia por favor. Y los que me han hecho caso, obviamente es distinto. Porque cuando ellos vuelven a sus lugares, a sus mismos contextos, nadie les cree que ellos han cambiado. Entonces si ellos dicen, no, yo ahora no voy a ir a robar manos, ya, ¿dónde la viste? Ya vamos nomás. Entonces ahí suenan. Continuamos en el dial de Esperanza FM. Nos encanta estar conectados con ustedes. Vamos juntos compartiendo el día. Y no se olviden que nos pueden escuchar en la señal online en todo Chile, esperanzafm.cl. Nos pueden oír en cualquier rinconcito de nuestro país. También hacer sus consultas en la red social de Facebook de Noticias Penales.
En el estudio, nuestro invitado, director de la Escuela Manuel Rojas, que otorga educación a quienes se encuentran privados de libertad y que es dirigida por Néstor Aravena Tapia. Director, algo conversábamos recién de el aterrizaje de los alumnos en el medio libre y veíamos que hay quizás una falta de coordinación o falta de oportunidades para poder reinsertarse, pero también hay una influencia importante en el entorno social, Claro. ¿verdad? Si uno pudiera ver las historias de cada uno de ellos desde un inicio y uno pudiera decir, quizás si hubieran tenido una oportunidad antes, no estarían acá. ¿Eso lo ve usted? Claro que sí. Bueno, hay tipos que estuvieron en el momento menos oportuno, en el lugar menos oportuno. Yo te digo, hay chicos hace poco que llegó uno que está condenado a 10 años y su gran pecado fue robarse un celular. Estuvo en un carrete fin de semana, le falló la plata, asaltaron a un tipo con tan mala suerte que ahí estaban los carabineros para adentro. 10 años de su vida por una situación así. Y como digo, a algunos les falta alguna orientación, el apoyo social que es tan fundamental. Y principalmente pienso yo que cuando esos niños, esos jóvenes no tienen la educación completa porque los padres tampoco la tuvieron. Claro. Entonces hay que romper ese círculo y si estos chicos terminan su educación de enseñanza básica, de enseñanza media, lo más probable es que al momento de salir también van a querer que sus hijos, ¿no es cierto?, también tengan la posibilidad de estudiar porque lo vivieron, vieron que se puede. Claro, sin duda. Y el porcentaje de alumnos que vuelven, hablando de reincidentes, Claro. pero en este caso de alumnos que vuelven, ¿son muchos? Sí, en un número importante. Ahora yo gano plata porque vuelven y terminamos con ellos, porque esa es otra característica de mi escuela. Yo creo que es la única escuela en donde los alumnos lo que más quieren es que tú lo eches para la casa. En otra, uno como director no es popular, pero ahí sí. Yo creo que más o menos el 40% de los alumnos vuelven en algún momento. Incluso la salida a veces suele ser bastante breve. Nosotros al mes ya tenemos de vuelta a los alumnos. Y eso, pero viéndolo desde otro punto de vista, si es un 40% de reincidencia, o sea, hay un 60% que no vuelve. claro. Y me parece que eso es un porcentaje importante que hay que destacar, porque ¿cuánto hay de reincidencia en aquellas personas que no pasan por la escuela? Quizás es mucho más alta la reincidencia. Sí, sin duda. Sí. Por eso yo creo que es importante destacar la labor de la escuela, porque el porcentaje de 60% de personas que no reinciden es muy alto. Sí. Y es aplaudible absolutamente. Claro. Bueno, la escuela dentro de la unidad penal sin duda constituye un bálsamo. Es un bálsamo para ellos, en términos de que son tratados como alumnos. Como alumnos, nosotros ahí no hacemos alusión a su condición presidiaria, porque estás aquí, jamás uno va a decirle, ¿y cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste ser tan desgraciado? No. Usted tiene más años que yo acá. Claro, no, pues, son todos iguales. Todos iguales, claro. Y siempre está la oportunidad y siempre uno le hace sentir, por lo menos yo mi discurso siempre ha sido, mira, esta es la única ganada que tú puedes tener aquí. Y así mismo se lo digo, es la única ganada. Ocúpala. Ya, director. Y ahí, como te digo, hay gente muy provechosa y que ha aprovechado también la oportunidad de estar en la escuela. ¿Hay algún alumno en particular que lo haya conmovido durante todos estos años? Que usted tenga un recuerdo especial de él. Sí, claro, el chico Marcelo Zúñiga Romero. Ese un tipazo que la escuela influyó y él realmente cambió su vida, ¿no? Era un tipo pero seco para robar. ¿Ah? Seco, o sea, pero con un talento innato. Y el no estar en la escuela le jugó en contra, porque en una oportunidad me dice, don Néstor, yo entré a robar en Santiago, ahí robaba, y como 60 millones rescató. Ya la otra vuelta que pídeme que te acompañe, le dije yo, porque un profesor. Y me llamó mucho la atención porque me dijo, pero ¿sabe? Dentro de lo que robé, don Néstor, me robé un montón de billetes verdes y los regalé porque no sabía cuánto valían, y eran dólares.
Se los regaló al taxista que lo movilizaba. Entonces ya viniendo a la escuela supo que eso era $1 y aprendió, o sea, se le capacitó. Y hoy día es un tipo que se maneja de otra manera fuera, evidentemente. ¿Y usted tiene contacto también? Sí, es que es un tremendo tipo. Después también hay otro elemento que influye, que es el tema de las iglesias dentro. Lo vamos a tratar prontamente. Claro, hay algunos bueno, hay muchos que simulan ciertos niveles de conversión, pero eso pasa hasta no hay para qué estar preso para ser así, pues hay muchos evangélicos truchos afuera igual. Pues, ¿ya? Pero en el caso de los chicos de la cárcel, es un elemento poderoso y que normalmente la escuela como que lo consolida aún más. Y en el caso de Marcelo, que es el alumno al que hago alusión, él también se convirtió y hoy día se dedica de una u otra manera a predicar el evangelio, pero ese tipo es de verdad. Pero ahí hay un tema, porque usted está hablando del tema religioso, y si no saben leer, no pueden leer la Biblia. Claro, sin duda. No, si la escuela es fundamental en eso, en abrir el mundo, abrirlo de otra manera. Y ahí ellos también descubren, pucha, yo nunca supe esto, pues, director, nadie me enseñó a leer nada, no tengo idea de nada, de mundo. ¿Y de sus alumnos hay quien haya seguido alguna carrera importante después? Que lo haya venido a saludar y le digo, aquí está mi título, gracias a usted. Sí, claro. Hay varios. Bueno, es que es súper curioso, porque por eso te digo que es muy importante que los cabros aprendan un oficio que les permita autogestión. Hay muchos cabros que tienen panaderías. Así es. Muchos. Uy, qué rico. Pancita, y esos han vuelto, habitualmente ya hace como 1 año o 2 años que no lo he visto, pero venía siempre un tipo para fiestas patrias. Don Néstor, yo tengo 200 empanadas para regalarle aquí a los alumnos de la escuela. ¿Y por qué? Pues yo no lo conocí cuando fue alumno. No, me dijo, yo estuve aquí, don Néstor. O pasteleros también, ese es un rubro que ellos han incursionado, porque ese tipo de oficio les permite la autogestión. Hay otro oficio que podrían hacer también en la escuela. Claro, bueno, ese y ser autosustentable, porque pueden otorgarle el pan también para los internos. Claro. Bueno, ahí esos cursos normalmente los asume la unidad penal. Ellos tienen una cartera de cursos que van haciendo en el año, y normalmente esos están orientados por el tema de la panadería, pastelería, y ocasionalmente este último tiempo el Colping también ha estado haciendo algo con estructuras metálicas, en el caso de los chiquillos. Lo que yo pensaba que debe ser maravilloso desde el punto de vista del profesor, recibir a estos alumnos, que evidentemente deben haber muchos que ingresan por la obtención de un beneficio, ¿verdad? No necesariamente por aprender, sino por utilizar este medio para obtener algún tipo de beneficio. Y ver la transformación de aquel que se encuentra con esta posibilidad, con este mundo nuevo que le puede abrir la educación, esta apertura de mente, y cambian. Sí. Ver eso como espectador principal desde el punto de vista del profesor debe ser maravilloso. Claro. Esa es como diría uno de ellos, es la gran ganada que uno tiene. Te fijas, porque tú no puedes pensar que como profe, voy a usar el concepto, como profe canero te vas a hacer famoso. ¿Ah? Todo lo contrario, una suerte de discriminación hacia uno, porque te ponen menos precio. Y no entienden que de una u otra manera lo que tú haces dentro de la cárcel tiene mucho más trascendencia, porque tú afectas la calidad de vida directamente a una persona. O sea, yo no juego a educarlo. Uno sabe que lo que le está entregando a la persona efectivamente le va a afectar, pero en todos los sentidos. La reinserción como objetivo de gendarmería, como función dentro de las más importantes del organismo, porque obviamente está mantener a estas personas cumpliendo su sanción, resguardar su integridad física, pero también la reinserción como función principal de la institución. Es esta función la que encarna la escuela, encarnan ustedes. No le preguntamos, y me parece importante, o quizás no lo escuché yo, ¿cuántas personas más trabajan con usted? Bueno, conmigo trabajan 15 profesores. Nosotros somos una escuela como cualquier escuela que está al interior de una unidad penal, en donde la educación tiene ciertas características que son las propias de un lugar limitado
Ya, por ejemplo, yo no puedo salir a trotar con los cabros afuera porque no llegaría con ninguno a la escuela, pero en otros ámbitos nosotros hacemos la pega. Somos 15 profesores, más como digo, este último año que se han integrado vía este proyecto, psicólogos y todo ese tipo de gente que también tiene un rol súper importante. Ya tú escuchas, chiquillos, hay un reo justamente que me dijo una vez, don Néstor, yo hace 8 años que estoy preso, estoy igual que como llegué. ¿Y qué quiere decir? No, que nunca yo he tenido la ayuda que necesito. Entonces yo ahí vi como importante, dentro de una escuela que está dentro de una cárcel, tú tienes que tener como gente relevante, los profesores y este tipo de profesionales. Eso es lo que hay que destacar, la labor del director, la labor de todas las personas que trabajan con él, el fin que se persigue, que es la reinserción de las personas privadas de libertad. Hay que destacar también la incertidumbre quizás con la que se trabaja, porque no se sabe cómo van a poder desempeñarse posteriormente en el medio libre, pero obviamente lo hacen con todo el cariño y con toda la fe de que esto se pueda materializar en actividades provechosas, no solamente para los alumnos, sino que también para sus familias, que es un soporte fundamental para cada uno de ellos. Claro. Así es. Bueno, despedimos al director del Colegio Manuel Rojas, que junto a su equipo realizan una importante labor de educar y dar herramientas a los privados de libertad en la ciudad de Temuco, don Néstor Aravena Tapia. Muchas gracias por esta mañana, estar junto a nosotros. La verdad es que yo tengo como un nudito en la garganta, se lo tengo que confesar. Yo les tengo que decir a todos los auditores que estoy súper conmovida con su labor, estoy emocionada con su labor. Yo vengo de padres que son profesores. Mi padre es profesor de alemán, mi madre profesora de música, y yo sé el amor que sienten por esto y el convencimiento de la importancia de la educación. Y usted es un ejemplo, así que muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias a usted. Saludamos a todos los alumnos. ¿Quiere saludarlos usted? Porque yo sé que nos están escuchando. Sí, bueno, saludo a los chiquillos, ellos saben, me conocen y yo sin ellos no creo que lo que nosotros hacemos no tendría mayor sentido. Y le agradezco especialmente a ustedes la oportunidad porque nos permite visibilizar un trabajo que va en contra de lo que normalmente era una escuela de la cárcel. Antiguamente nadie sabía lo que pasaba. A las escuelas llegaban los profesores que eran castigados, aquel profesor que no era conveniente que se anduviera mostrando en la comunidad, lo metían a la cárcel. Y todo era oculto, hoy día no, todo hay que visibilizarlo. Ahora nosotros dentro también de nuestra gestión hemos establecido un montón de redes que nos permiten contar con mucha participación de otro tipo de profesionales, también que tienen que ver con la cultura, qué sé yo. Así que saludo a los chiquillos y bueno, que se porte bien y no dejen de ir a la escuela, ¿no? ¿Hay algo que usted necesita, que le gustaría que lo ayudaran, como por ejemplo aportar libros a una biblioteca? ¿La tienen? Sí, tenemos una biblioteca. De repente nos gustaría contar con un poquito más de ayuda en términos médicos. Por ejemplo, tenemos una enorme necesidad de anteojos. Le iba a comentar eso. No, esa es una necesidad. Ese es un punto, sí. Esa es una necesidad súper sentida. Yo se lo digo honestamente, hay otras cosas que podrían ser, pero en ese ámbito estamos un poco desprovistos, aunque debo yo reconocer hidalgamente que nuestro alcalde, don Miguel Becker, él personalmente ha participado en algunos operativos oftalmológicos, pero nunca es suficiente. La población penal la dinámica de una cárcel es dar vuelta permanentemente, y el que tuvo lente ya se fue, pero llegó otro que llega tan piticiego como los que se fueron, entonces siempre vamos a necesitar ese tipo de ayuda. Bueno, yo lo sé porque estoy con lentes. Sin esto yo no puedo leer, así es que si hay alguien por ahí que tenga una óptica y quiera colaborar, así es que se pone en contacto con usted. Por favor, se lo agradezco. Hagamos el llamado entonces, van a aparecer por ahí quienes quieran colaborar con los internos y quieran facilitar entonces este elemento tan importante para que ellos puedan leer. ¿Le parece? Perfecto, muchas gracias. Bueno, quiero cerrar esto diciendo que nunca es tarde para aprender, ¿no es así, director? Sí. Nunca es tarde para arrepentirnos de corazón de nuestros errores y faltas. Es importante dar trabajo a quienes ya cumplieron con la sociedad privados de libertad. Todas las personas tienen derecho a la educación, a superarse y el derecho a ser respetados. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.
Continuamos junto al abogado Sergio Díaz Bravo, desglosando las noticias penales de la semana. Los invitamos a tomar contacto en las redes sociales de Facebook de Noticias Penales. Agradecemos un me gusta durante la semana, han sido muchísimos. El tema de hoy, los privados de libertad también tienen derechos. Si hacemos un poco de historia para comprender cómo se ha ido avanzando en esta materia. Durante los siglos coloniales, el sistema represivo tenía como eje central el castigo físico, ejemplarizador, el que se manifestaba en ejecuciones públicas, uso de tormentos y la humillación de los reos. A través de la violencia ejercida sobre el cuerpo del condenado, se esperaba reafirmar el poder del soberano y disuadir a la población de potenciales conductas delictivas. En ese contexto, las cárceles solo tenían una función precautoria, esto es, la de aislar a los reos más peligrosos del resto de la sociedad. Durante el siglo XIX, sin embargo, se inició un lento proceso que modificaría completamente los mecanismos de control social. El nuevo sistema punitivo estaba basado en modelos provenientes de Estados Unidos y Europa y tenía como ejes centrales el aislamiento de los presos, la imposición de una disciplina común a todos los internos y la obligatoriedad del trabajo al interior de las prisiones. El fin último de este nuevo sistema era la rehabilitación del reo y su conversión en un honesto y esforzado trabajador. Sergio, ¿qué le parece esto? ¿Cómo ha ido cambiando? Quizás para los fines del programa no sea pertinente ahondar en toda la discusión de cómo es que llegamos al sistema carcelario actual. En la referencia que tú hacías, hablabas de rehabilitación. La verdad es que hablar de rehabilitación es entender que el preso o la persona privada de libertad está enferma. Uh-huh. y lo cierto es que lo que hoy día se usa es más bien el concepto de reinserción. Estamos haciendo un poquito de historia. Sí, claro, sí, evidentemente. Pero por eso digo, hay una tremenda discusión doctrinaria entre todos los penalistas de cuáles son los fines de la pena, en este caso los fines de la cárcel. Y obviamente eso no es tema de nuestro programa en el sentido de que no nos vamos a meter en esas profundidades, pero sí decir que la cárcel o en el contexto en el cual estamos, que es Gendarmería, los centros de cumplimiento penitenciario, sí tienen como objetivo la reinserción de las personas condenadas, que han sido sancionadas por haber cometido determinados delitos. Ahora, lo que hay que tener muy, muy presente es que la persona que está condenada debe sufrir como consecuencia del delito una sanción que implica privación de libertad, pero no implica privación de otros derechos. Exactamente. Es por eso que hace unas pocas semanas atrás recuerdo haber escuchado nuevamente al presidente de la Corte Suprema, don Haroldo Brito, quien reafirmaba este concepto, o sea, a propósito del hacinamiento en las cárceles. Las personas privadas de libertad están privadas de libertad, pero no pueden estar privadas de otros derechos. Tienen derecho a la alimentación, tienen derecho a tener visitas con sus familiares, visitas que sin duda son fundamentales para el proceso de reinserción, para que ellos puedan entender qué fue lo que hicieron, cómo poder mejorarlo, no volver a cometerlo, evitar la reinserción, y para eso es fundamental el apoyo familiar. Hoy en día la situación de las personas privadas de libertad, y estamos hablando básicamente de los condenados, porque una situación es un tanto distinta, es de los imputados, es decir, aquellas personas que están con una investigación penal vigente sin condena aún. Y por eso hago esa distinción. Estamos hablando de los condenados. Ellos sí tienen una cantidad de derechos importantes, distintas a los de los imputados. Se pueden destacar quizás dentro de los derechos que más les importan a ellos, las posibilidades que tienen de salida, los permisos, las salidas esporádicas a que pueden acceder, la salida dominical, salidas de fin de semana,
la obtención en algún momento quizás de alguna rebaja de condena o la libertad condicional. Y en ese punto quizás hay un tema que es sumamente relevante para las personas privadas de libertad condenadas, que es el de la libertad condicional, porque es una consulta realmente permanente y estamos en un periodo en que se resuelven las libertades condicionales en el mes de abril de todos los años, al igual que hay otro periodo que se resuelve en septiembre, octubre, y es en este periodo donde se resuelven las libertades condicionales que son evaluadas desde enero de cada año. Y como les digo, es una consulta permanente respecto de estas personas si van a tener la posibilidad de acceder a esta libertad. Y la verdad es que para mí es un tema sumamente importante porque, ¿cómo decirlo sin ser ofensivo? La verdad es que hay algunos colegas que venden un poco de humo con este tema, porque lo cierto es que no hay un procedimiento judicial en el cual uno pueda participar y hacer peticiones y que haya un diálogo con un juez como existen en todas las audiencias. Pero hay algunos que venden ese servicio y lo cierto es que no existe. Entonces yo lo que les recomiendo a cada persona que está en esta situación es evalúen bien su situación. Ojo con las ofertas que parezcan muy milagrosas, porque milagros en este contexto no existen, y tengan mucho cuidado con quienes le ofrecen posibilidades que en realidad no son tan ciertas. La libertad condicional tiene requisitos que se deben cumplir. Uno de ellos, y a propósito del director, el invitado que tuvimos hace unos minutos atrás, don Néstor, uno de los requisitos que se debe cumplir es haber aprendido un oficio, haber participado en talleres dentro del recinto penal, saber leer y escribir. Entonces, por eso hablábamos recién de que la escuela al interior de la cárcel era un poco el mecanismo para acceder a algunos beneficios. Pero a lo que iba, ojo con el tema de la libertad condicional. Hay a veces situaciones en las que se les ofrecen posibilidades que no son tan ciertas. El proceso está normado, pero no es judicial. Hay una instancia administrativa, hay una instancia posterior ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de cada región. Pero ojo, yo eso les diría como recomendación: evalúen bien su situación y no se dejen llevar por ofertas que pudieran parecer milagrosas. Usted tiene ahí un mensaje que una auditora le hizo llegar. ¿Por qué no lo leemos? Estamos en vivo. A ver, vamos a hacerlo. Es un mensaje que me llegó hace unos días atrás y que dice relación con la libertad condicional, pero desde el otro lado, desde la otra vereda. Dice: hola, muy buenos días, quisiera consultar algo que me tiene bastante preocupada. En el año 2015 se produjo una investigación en la cual se tomaron detenidas a unas personas que posteriormente fueron condenadas por el delito de violación de una menor. La preocupación de ella, que me señala en este mensaje, es que ya ha pasado un tiempo y ella había tenido la información de que estas personas iban a salir en libertad. De la información que ella me entrega, la verdad es que yo logro entender que se trata de lo que estábamos hablando, o sea, de personas condenadas que muy probablemente vayan a acceder a una libertad condicional. Entonces lo que ella me pregunta es qué puedo hacer yo como madre para oponerme a la salida de ellos. Difícil. Claro, es muy difícil. Es la otra vereda, pero en definitiva es lo mismo. ¿En qué sentido? En que la libertad condicional no tiene un proceso judicial establecido, no existe una instancia judicial en la que pueda ir, por ejemplo, la víctima, o pueda ir la fiscalía por una parte, que pueda ir el condenado y su defensor por otra, a hacer por cada lado sus planteamientos y que un tribunal resuelva. Esa instancia no existe. Tengo conocimiento de que existe de parte de la Asociación de Magistrados un proyecto de ley que cree tribunales que puedan resolver estas situaciones, las situaciones de
las personas que están condenadas, lo que se conoce como el derecho penitenciario. Pero eso hasta el día de hoy no existe. Entonces, por una parte, para el condenado no existe un trámite judicial en el cual pueda solicitar el reconocimiento de su derecho, ni tampoco existe por el lado de la víctima una instancia en la que pueda hacer valer su posición y su interés en que esta persona no salga en libertad. Desde ambas veredas tienen absolutamente validez sus argumentaciones, pero no existe, insisto, una instancia judicial que pueda acogerlo y que pueda resolverlo. O sea, en el fondo esta libertad de condicional la consigue el reo de acuerdo al comportamiento que tiene mientras está recluido. Uno de los Básicamente es eso. O sea, uno de los requisitos es el comportamiento. Hay un requisito también del cumplimiento de un periodo determinado en privación de libertad efectiva. Lo que hablábamos recién, el cumplimiento de talleres, de haber asistido a talleres. Dice la ley, si no me equivoco, haber asistido de manera provechosa a los talleres, haber aprendido un oficio, saber leer y escribir. Y una vez que se cumplen esos requisitos formales, Gendarmería confecciona un listado de internos que cumple con esos requisitos, los envía a la Corte de Apelaciones de cada región, en donde se reúne un tribunal de conducta, una comisión de conducta integrado por jueces de la región, y ellos deciden, en base a estos antecedentes que le hace llegar Gendarmería, a quienes se les otorga la libertad condicional. Es por eso que insisto, no hay una posibilidad en la que pueda ir el defensor a hacer sus planteamientos, ni que pueda ir la víctima a hacer lo suyo, sino que es una especie de procedimiento mixto entre una parte administrativa con Gendarmería y una parte judicial. Es una parte judicial media extraña porque solamente participan jueces y no participan los demás intervinientes. Muy bien. Agradecemos entonces el mensaje enviado por este auditor. Y seguimos haciendo un poquito de historia. Durante las décadas que siguieron a la independencia se mantuvieron las viejas prácticas represivas centradas en el castigo físico y la humillación del reo, en particular bajo la modalidad de presidio ambulante, consistente en carros en los que se exponía públicamente a los presos y que los conducían a trabajar en obras públicas. Hacia mediados del siglo XIX, las nuevas ideas penitenciarias acabaron imponiéndose. En 1843 se promulgó el decreto por el cual se creaba la Penitenciaría de Santiago, que buscó ser un penal modelo para todos los reos del resto del país. Aunque las dificultades financieras hicieron que ésta solo comenzara a operar una década después y que recién adoptara su primer reglamento en 1860. Fue el modelo del sistema carcelario que se quería imponer en el país, el que fue replicado poco después en Talca, a través de una nueva penitenciaría. En 1874, la promulgación del Código Penal reemplazó a las viejas leyes penales coloniales por una legislación de corte liberal, modernizando el sistema judicial. Hemos hablado de derechos de los condenados. Obviamente vamos a tener tiempo quizás en otros programas de hablar de los derechos de los imputados, los derechos de los imputados adolescentes, los derechos de las mujeres privadas de libertad. Los menores. Exactamente, que tienen, en el caso de las mujeres, tienen una situación también particular. Aquellas, los hijos, las embarazadas. Las mujeres embarazadas o que han tenido hijos muy pequeños. La situación que cada día es más importante y que a todo nivel, pero en este ámbito también, los derechos de los imputados extranjeros. Así es. Hace un año atrás aproximadamente estuve en la ciudad de Antofagasta, tuve que ir a la cárcel de Antofagasta y conversando con los funcionarios de Gendarmería me decían que la mitad de los internos de Antofagasta son extranjeros. No sé cómo estará la situación hoy día, a un año después, pero también tienen derechos, obviamente, y también tienen una situación particular que debe ser atendida por Gendarmería. Pero como
no quiero dejar pasar, porque hemos hablado mucho de los derechos, pero ojo que también de los deberes. Tienen deberes, tienen obligaciones. Así es. Y el primer deber es permanecer en la unidad penal. No arrancarse. No arrancarse, aunque... Como decía el director, que no lo podía sacar a trotar. Muy bien. Exactamente. Aprovechamos de enviar cariñosos saludos a los auditores de Freire, Los Sauces, Collipulli, Victoria, Ancudangol, Perquenco. Agradecemos su fiel sintonía. En 1911 se creó la Dirección General de Prisiones y se dictó el primer reglamento general para todas las cárceles, presidios y penitenciarías del país, a lo que se sumó la introducción de sistemas de identificación de los detenidos y la unificación de las policías en 1927. Hay que recordar además, dentro de las modificaciones que se han hecho en el último tiempo, un tema relevante en relación a las votaciones, en que se dio la posibilidad, si mal no recuerdo, en la última votación ya se le dio la posibilidad a algunas personas privadas de libertad para que pudieran emitir su sufragio. Exacto. Evidentemente son personas que están en una calidad distinta, porque están como imputados, no como condenados, o no todos los condenados, porque los condenados en general llevan aparejadas una sanción accesoria, que es la inhabilitación para ejercer el derecho a sufragio. Entonces, aquellas personas que no tenían esa sanción accesoria o estaban imputadas, sí se les dio la posibilidad de poder ejercer su derecho a sufragio, que me parece una cuestión legítima y porque evidentemente son ciudadanos, forman parte del país y tienen derecho también a elegir a la autoridad. Agradecemos su sintonía el día de hoy con un importante tema. Los privados de libertad también tienen derechos. Han tomado contacto en las redes sociales de Facebook de Noticias Penales. Vamos a agradecer a Marcelo Bancalari Palma, corralero, que estuvo este fin de semana ahí en el Cuarto Animal de la gran serie de campeones en Rancagua. Muchas gracias por su dedito para arriba. Dice: felicidades Marcela, felicidades Sergio. Dice: muy bueno el tema de hoy. Patricia Espinosa, Leiva Leal, Christopher Natalia, Elizabeth Pacheco, Díaz Mauri, Natita de mi love, de mi amor, dice, Laurita Fuentes y muchos más. Agradecemos. Bueno, Sergio, cerremos entonces el programa del día de hoy con este tema tan importante, los derechos que tienen los privados de libertad. Yo creo que para cerrar bastaría quizás decir con el título de nuestro programa de hoy, que privados de libertad también tienen derechos. Recordar en ese sentido que los derechos los tienen porque son, pese a estar privados de libertad, son personas. Exacto. Su única sanción es estar restringida su capacidad de movilización y por tanto solamente deben estar circunscritos al área en donde está la cárcel. Están solo privados de libertad, pero no están privados de otros derechos. Y debe tenerse eso muy claro, porque no se pueden pasar a llevar otros derechos. No se les puede tener en las condiciones en que están actualmente muchos de ellos, en un hacinamiento que es realmente vergonzoso. Y debe el gobierno tomar cartas en el asunto y definir una política realmente concreta y efectiva para las personas que están privadas de libertad. Muy bien, hemos finalizado el programa de hoy viernes, felices de la sintonía. Que tengan un lindo fin de semana para usted también, Sergio. Para usted también y para todos los auditores, un muy buen fin de semana. Así es, Marcela Medina los invita a continuar en el dial. Sigan junto a nosotros, nos encanta su compañía. Hemos finalizado el resumen de las noticias penales más relevantes de la semana, junto al abogado Sergio Díaz Bravo y la conducción de Marcela Medina Adán. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias por su sintonía.